Bien, a través de este video corto, entonces vamos a acercarnos a tratar de entender este concepto de pensar epistémico. Cuando el autor plantea pensar epistémico, ¿a qué hace referencia? ¿Qué significa pensar epistemológicamente? Entonces vamos a hacer un ejercicio de comprensión de lectura. Para ese ejercicio de comprensión de lectura, vamos a identificar en cada párrafo cuáles son los conceptos o el concepto central. En este caso vamos a identificar el concepto central siendo aquel que se repite de manera recurrente en cada uno de los párrafos, sea a través del mismo concepto o utilizando quizás sinónimos u otros conceptos que sean semejantes a este. Entonces, aquí en este primer párrafo, lo que el autor Hugo Semmelmann pretende hacer es hacernos pensar la realidad. Y dice que la realidad tiene múltiples significados, que no es una realidad clara, inequívoca, y que pues no se le puede abordar de manera sencilla a través de teorías o conceptos. ¿Y por qué él dice que esta realidad que tiene múltiples significados no es una realidad clara, con una significación cristalina y que no se le puede abordar sencillamente? Él empieza a hacer uso de este concepto, el concepto de desajuste y el desfase. O sea que usted en la lectura va a empezar a ver qué es el desajuste, qué es el desfase. Este es un concepto central. Entonces, ¿a qué hace referencia el autor con el concepto desajuste o desfase? Dice nuevamente, esta idea del desfase es clave. Nuevamente repite el mismo concepto, desajuste o desfase. Y dice que el concepto o la idea de desfase alude. Cuando dice alude es hace referencia o qué significa. El concepto de desfase entonces significa que los conceptos que utilizamos creyendo que tienen un significado claro no lo tienen. Aquí nos está diciendo entonces qué es el desfase. Esa idea de desfase a qué hace referencia. Entonces usted va a leer con calma y va a tratar de identificar qué es el desfase. Él lo está diciendo ahí. El desfase es cuando utilizamos unos conceptos que no tienen un significado claro. Y dice, esto nos plantea una necesidad. ¿Y la necesidad cuál es? La de resignificación constante. ¿Qué será entonces resignificación? O sea, resignificar, volver a darle significado a los conceptos. Y dice que este es un trabajo complejo, es una tarea central en las ciencias sociales, ¿sí? Luego, si usted continúa en el siguiente párrafo, va a encontrar nuevamente el concepto resignificar. Entonces mire que el autor en dos párrafos, incluyendo el tercero, repite y reitera en unos conceptos. Son esos los que debemos nosotros interiorizar para hacer comprensión de lectura. Entonces él nos dice que es necesario resignificar, aquí ya lo había dicho, es necesario volver a darle significado a los conceptos. ¿Y por qué? ¿Por qué es necesario resignificar? Porque hay un desajuste o desfase, que él ya lo ha hablado anteriormente. Y dice, ¿por qué se da ese desajuste? Porque la realidad va a un ritmo mucho más acelerado. Los conceptos se construyen a un ritmo más lento que los cambios que se dan en la realidad. Por eso constantemente se está generando este desajuste. Entonces mire que él nos insiste y la clave es que usted logre identificar a qué hace referencia el autor con el concepto desajuste. Dicho así, parece como un problema menor, pero en verdad tiene consecuencias profundas porque en la medida en que no resolvamos este problema podemos incurrir en discursos y enunciados o manejar ideas que, pudiendo tener significación, una significación, no tienen, dice acá, necesariamente un significado real para el momento que construimos el conocimiento. Entonces mire que en esta parte que él nos ha planteado, en esta primera página, él ha recurrido a dos conceptos centrales, desajuste y resignificación, desajuste y resignificación. Y estamos hablando del pensar epistémico. Entonces su tarea en esta primera página es que usted logre identificar a qué hace referencia el autor, y él ahí lo dice, con el concepto, la idea de desajuste y desfase, y qué implica ese desajuste o ese desfase.
¿Qué exige el desajuste o desfase en términos de la necesidad de resignificar los conceptos? Esta es una tarea que queda allí para que usted se acerque al documento en esta primera página para trabajar ese concepto, desajuste o desfase. Muy bien, continuando, ahora lo que vamos a concentrarnos es en el concepto de pensamiento y el pensar epistémico. En las siguientes dos páginas vamos a encontrarlo. Por ahora el autor dice que este desfase o este desajuste es una situación bastante compleja, pero que ya desde algunos años se está haciendo conciencia y se ha empezado, dice él, a reaccionar sobre esto. Y pone algunos ejemplos. El caso de los conceptos Estado, sociedad, desigualdad, democracia, cultura, por ejemplo, son conceptos que se han utilizado para entender unas dinámicas sociales. Pero dice que estos conceptos no reflejan la realidad, porque son conceptos que han sido creados décadas atrás y que la realidad actual es otra. Entonces aquí él nos hace un llamado y es que debemos hacernos conscientes de ese desajuste. No olviden que aquí el concepto y la idea central es el desajuste entre teoría y realidad. Entonces, ¿qué es lo que deberíamos hacer? ¿Sí? Usted va a continuar leyendo y él va a decir, mire, lo que debemos tratar de hacer es resolver ese desajuste, ¿sí? Plantearse ese problema y tratar de resolverlo. Pero él dice, este no es un problema que se resuelve teóricamente, no es un problema que se resuelve desde el pensamiento teórico, porque precisamente es ese desajuste se está produciendo porque la teoría no se ha renovado. Dice él más adelante, la resolución no es teórica. Entonces, nunca olviden, cuando ustedes estén leyendo, concéntrense en esas ideas, en esos conceptos que se repiten, en los cuales el autor repite, allí es donde está la clave para hacer la comprensión de la lectura. Entonces él dice que no es la resolución, no es teórica. Dice, si no es teórica, ¿sí? Si el problema no se puede resolver desde la teoría, porque él dice no se trata de volver a renovar los conceptos o resignificarlos porque estos constantemente se están quedando obsoletos, entonces dice debemos buscar otra forma. Y es acá donde surge la cuestión importante, dice él, y que se ubica en el plano de lo que de manera abstracta podemos definir como pensamiento. Mire, otro concepto que es central para usted entender la propuesta del autor. Y dice que él distingue pensamiento de teoría. Usted va a mirar entonces qué es pensar y qué es teoría, qué es pensamiento y qué es teoría. En tanto, es en este donde se cristalizan las teorías, correríamos el mismo riesgo del desajuste. Cuando hablamos de pensamiento, dice nuevamente, ¿a qué nos referimos? Usted le va a poner cuidado. ¿A qué hace él referencia cuando se habla de pensamiento? ¿Sí? No se trata de decir, ¿ya? Tengo los conceptos y construyo un discurso, que es lo que nos pasa en la universidad. Nos metemos 5 años en la universidad a aprender conceptos. Y él dice, no, lo que tenemos que hacer es otra cosa, es aprender a pensar, y no un pensar teórico, sino un pensar epistémico. La cuestión teórica no es una cuestión teórica, sino que es una cuestión epistémica. Dice que surge entonces esta cuestión interesante, ¿ya? Y es que debemos distinguir entre un pensamiento teórico y un pensamiento epistémico. Usted va a tratar de identificar esa diferencia. ¿Y qué es un pensar epistémico? Él dice, mire, el pensamiento teórico se establece una relación con la realidad. Usted observa la realidad, ¿sí? Y como usted tiene unos conceptos interiorizados en su mente, usted construye un discurso, ¿ya?, sobre esa realidad. Usted tiene un concepto que lo ha interiorizado y luego ese concepto usted lo baja, lo pasa a través de su discurso para nombrar esa realidad. Usted está frente a una realidad, un contexto de personas con unas características específicas. Si usted tiene el concepto de pobreza en su mente, usted lo traduce en su discurso y usted nombra esa realidad y le pone un nombre. Usted dice, eso es pobreza. Pero lo que él nos dice es, mire, debemos pensar de otra manera, no podemos pensar de esta forma, ¿sí? Aquí él pone un ejemplo y es que si usted lee un libro X
y usted se enfrenta con un problema, lo que hacemos frecuentemente es repetir las afirmaciones de ese autor. Ojo, que es eso lo que estamos haciendo en la formación académica. Y dice él, lo que tenemos que hacer es tener un pensamiento epistémico y no un pensamiento teórico. El pensamiento teórico es un pensamiento que ya tiene un contenido organizado, ¿sí? Y ese contenido es el que trata de ponerse en la realidad. Entonces, dice él, el pensamiento epistémico debe ser otro. Y es un pensamiento que no tiene contenido. Eso es lo complejo, ¿no? Vamos a pensar ese pensamiento epistémico, que es pensar epistémicamente, ¿ya? Entonces, en la página 5 usted va a identificar, ¿sí? Y ese pensar epistémico, ¿a qué hace referencia? Él dice, es un tema que nos obliga a ponernos frente a las realidades, a las diferentes realidades, y no ponerle nombres a esas realidades. Construir una relación de conocimiento sin que esa realidad esté encerrada en un conjunto de atributos, ¿sí? Porque eso sería una afirmación teórica. Hay que vencer esta tentación. Más bien, dice él, este es el pensar epistémico, la tarea sería preguntarnos cuántos nombres puede tener. Entonces, hasta allí usted va a tratar de identificar cuál es la diferencia entre un pensar teórico y un pensar epistémico. Bien, ahora a partir de la página 5 vamos a concentrarnos en adelante hasta la página 8 en el planteamiento del autor a qué hace referencia con ese pensar epistémico. Entonces él acude a dos autores clásicos, uno es Bachelard y el otro es Lakatos, y con ellos se dice el pensar epistémico es lo siguiente. Primero, pensar epistémicamente es evitar no ponerle nombre viejo a cosas nuevas, es decir, no hacer uso de los conceptos clásicos que académicamente aprendemos, porque son conceptos creados décadas atrás que a lo mejor no representan de la mejor manera la realidad actual. Eso es por un lado, es decir, tener mucho cuidado, y se plantea como ejemplo en la página 6 que en nuestro continente, por ejemplo americano, en el hemisferio sur, todavía seguimos utilizando conceptos antiguos para referirnos a realidades nuevas. Seguimos utilizando el concepto blanco, concepto raza, estratificación social, explotación, obrero, y eso es el pensar epistémico, es tomar distancia de esos contenidos, de esos conceptos, para ponernos frente a la realidad desde otras posibilidades. Y es donde él más adelante nos va a hacer digamos, el planteamiento en términos de pensar desde categorías y no pensar únicamente desde conceptos, ¿sí? Entonces es a partir de la página, finalizando la página 7, y es la siguiente, y dice, vamos a pensar, y usted va a leer y va a tratar de identificar a qué hace referencia este concepto de categorías, ¿sí? Las categorías son conceptos mucho más amplios. Las categorías son conceptos que no tienen una sola significación, ¿sí? Sino que son conceptos, por usar, digamos, el mismo término concepto, pero las categorías son aquellas ideas amplias que no pueden tener una sola significación. Él nos pone unos ejemplos en términos de las ciencias sociales: el poder, el sujeto, el conflicto, la dinámica, masa social. Estos son categorías. Para nosotros pensar epistémicamente y pararnos, posicionarnos frente a la realidad, debemos pensar desde estas categorías y no desde conceptos. Un ejemplo: la categoría género, la categoría mujer, son categorías desde las cuales debemos pararnos frente a la realidad. ¿Por qué? Porque la categoría género no tiene una única definición, o la categoría mujer no tiene una única definición, sino que admite múltiples definiciones, ¿sí? Entonces es lo que usted va a tratar de identificar
en términos, a partir de la página 6, 7, 8, cuál es la función más bien de la categoría o de las categorías para el pensar epistémico. Muy bien, ahora vamos a ir hasta la página número 9 del PDF, y allí en esta página 9 vamos a encontrar, y usted va a leer con detenimiento este párrafo en el que se enuncia o se hace un planteamiento que nos permite comprender qué es el pensar epistémico, ¿sí? Y ese pensar epistémico o pensar epistemológicamente, dice él, es un pensar preteórico, ¿sí? Es ponerme frente a la realidad desde otra postura, ¿ya? Usted va a leer entonces con precisión y usted va a identificar allí a qué hace referencia entonces el pensar epistémico. Cuando usted lo lea, se va a dar cuenta, por ejemplo, que pensar epistémicamente es distanciarse, dice él, de esa posibilidad de ponerle nombres a los fenómenos que no conozco. Nosotros nos formamos en la academia y nos llenamos de cantidad de conceptos. Insisto en el ejemplo de sus clases en teoría psicológica del desarrollo, por ejemplo. Entonces hay una cantidad de autores que escribieron, que construyeron teorías hace 50 hasta 100 años atrás, quizás. Y utilizamos esos conceptos para nombrar la realidad que hoy vemos frente a nuestros ojos. El pensar epistémico es otro. El pensar teórico es hacer eso. Es usted irse a revisar una realidad para ponerle nombre. El pensar epistémico es usted pararse frente a esa realidad sin la tentación de ponerle nombres a esa realidad. Solamente utilizando categorías. Categorías, recuerde, que son esas, pensémoslo también de pronto como conceptos, pero son conceptos amplios que no admiten un solo significado. Entonces, de eso es lo que se trata, poder acercarnos a la realidad, pero tratar de no nombrarla de manera directa, que es lo que casi siempre queremos hacer. Entonces, de eso se trata el pensar epistémico. Son conceptos que usted va a revisar en esta primera parte, y dice, para terminar, el autor esta primera parte, y es que cuando investigamos lo que queremos hacer es ir a ponerle nombre a la realidad, llamarlo de alguna forma, identificar una realidad y decir, sí, esa realidad es violencia, esa realidad es pobreza. Y llevamos nuestros conceptos y se los queremos poner encima a esa realidad. Y nos vamos con esta tentación, como él dice, empezamos a pasar los semestres y empezamos a decir, yo he leído tantos autores, tengo tantos conceptos en la cabeza que necesito utilizarlos. Ese es un pensar teórico, pero lo que se busca es un pensar epistémico, un pensar desde la epistemología. Entonces, en esta primera parte, antes de entrar en este elemento de construcción de problemas desde el pensamiento epistémico, entonces usted va a tratar de identificar esos conceptos que trabajamos en esta primera parte. ¿Cuáles fueron los conceptos centrales? Desajuste, resignificación, pensamiento, pensar teórico, pensar epistémico, y usted va a tratar entonces de hacerse una imagen y hacer un planteamiento. ¿Qué es pensar epistémicamente entonces? ¿Qué es pensar epistémicamente? ¿Por qué se requiere pensar epistémicamente? ¿O por qué se requiere pensar desde la epistemología? ¿Y qué implica pensar desde la epistemología?